Estimados estudiantes, bienvenidos a la semana número 5. Quien les habla es la maestra Mónica Elena Coral Pérez, que conjuntamente con los docentes Juan Carlos Llerena Dávila, Dina del Carmen Rodríguez Ventemilla, segundo Celidonio López López, conformamos el equipo docente del área de Matemática 1, que en esta quinta semana vamos a trabajar el tema de razones y proporciones. Comencemos. Razón. Una razón es la comparación que se establece entre dos cantidades. Existen dos clases de razones: la razón aritmética, la razón geométrica. Vamos a hablar primero de la razón aritmética. Una razón aritmética es una comparación de dos cantidades mediante una sustracción, es decir, a través de una resta. Notación: A menos B. Se lee A es a B, donde A representa al antecedente y B representa al consecuente. Por ejemplo, las edades de Pedro y Juan son 48 y 32 años respectivamente. ¿Cuál es la razón aritmética de ambas edades? Para encontrar la razón aritmética, efectuamos la diferencia, 48 menos 32, y obtenemos 16. Quiere decir que la razón aritmética de ambas edades es 16 años. Veamos ahora la razón geométrica. Una razón geométrica viene a ser la comparación de dos cantidades mediante una división, o también conocido como cociente. Se denota A es a B, donde A, que es el numerador de la fracción, representa al antecedente, B, que es el denominador de la fracción, representa al consecuente. Por ejemplo, en un colegio, por cada 18 varones hay 30 mujeres. ¿Cuál es la razón del número de varones con respecto al número de mujeres? Para encontrar la razón, digo 18 es a 30. Entonces observo que lo puedo simplificar y simplificando voy a obtener la sexta de 18, 3, la sexta de 30, 5. Mi razón sería 3 es a 5. Entonces puedo decir que los 3/5 de las mujeres son varones. Propiedades de una razón geométrica. Primera propiedad. Dada la razón A es a B, entonces si multiplico al antecedente por una constante K, la razón queda multiplicada por esa constante K. Segunda propiedad. Si tengo la razón A es a B, entonces si multiplico por una constante K al consecuente B, entonces la razón va a quedar dividida entre la constante K. Tercera propiedad. La razón A es a B. Entonces, si multiplico por una misma constante K, tanto al antecedente como al consecuente, la razón no se altera. Cuarta propiedad. Si tengo una igualdad de dos razones igualadas a una constante K, entonces puedo decir que el antecedente A es igual a X por la constante K y B es igual a la constante K por Y. Vamos a ver ahora proporción. Una proporción es una igualdad de dos razones de la misma clase. Tenemos proporción aritmética y proporción geométrica. Vamos a hablar de la proporción aritmética. Una proporción aritmética es una igualdad de dos razones aritméticas. En una proporción aritmética podemos identificar los siguientes elementos. A y C vienen a ser los antecedentes. B y D vienen a ser los consecuentes. A y D reciben el nombre de extremos
y B y C reciben el nombre de medios. Una proporción aritmética se clasifica en proporción aritmética discreta y proporción aritmética continua. Vamos a hablar de la proporción aritmética discreta. Decimos que una proporción aritmética es discreta cuando sus cuatro términos son diferentes y el cuarto término recibe el nombre de cuarta diferencial. Decimos que una proporción aritmética es continua cuando sus términos medios son iguales y reciben el nombre de media diferencial. En una proporción aritmética continua, el cuarto término recibe el nombre de tercera diferencial. En una proporción aritmética se cumple la siguiente propiedad fundamental. Dada la proporción A es a B como C es a D, entonces la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. Vamos a ver ahora la proporción geométrica. Una proporción geométrica es una igualdad de dos razones geométricas, A es a B como C es a D. Identificamos los siguientes elementos. A y C vienen a ser los antecedentes, B y D los consecuentes. A y D reciben el nombre de extremos, B y C reciben el nombre de medios. Una proporción geométrica se clasifica en proporción geométrica discreta y proporción geométrica continua. Veamos la proporción geométrica discreta. Decimos que una proporción geométrica es discreta cuando sus cuatro términos son diferentes. El cuarto término recibe el nombre de cuarta proporcional. Cuando hablamos de una proporción geométrica continua, nos referimos a que los términos medios de la proporción son iguales. Recibe el nombre de media proporcional. En una proporción geométrica continua, el cuarto término recibe el nombre de tercera proporcional. En toda proporción geométrica se cumple la siguiente propiedad fundamental. Dada la proporción geométrica A es a B como C es a D, se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Ahí tenemos la propiedad fundamental. En una proporción geométrica, siempre y cuando sea continua, se cumple el siguiente teorema. Tenemos ahí la proporción geométrica continua, entonces puedo decir que la media proporcional es igual a la raíz cuadrada del producto de los extremos. Entonces, continuamos. Propiedades de las proporciones. Primero, sea la proporción A es a B como C es a D igual a K. Entonces, puedo sumar los antecedentes A más C y también puedo sumar los consecuentes. De igual manera, puedo restar los antecedentes y puedo restar los consecuentes. Entonces digo, A más C es a B más D, como A menos C es igual a B menos D, y lo igualamos a la constante K. Segunda propiedad. Sea la proporción A es a B como C es a D, se cumple. Tenemos la suma de los elementos de la primera razón, o sea, sumar el antecedente con su consecuente, como vemos ahí, A más B, es al consecuente, que es B, como la suma de los elementos de la segunda razón, C más D, también es al consecuente de la segunda razón, D. Otra propiedad. Puedo restar los elementos de la primera razón, que es al antecedente de la primera razón, como puedo restar los elementos de la segunda razón, que es también al antecedente de la segunda razón. También tenemos la siguiente propiedad.
que es el antecedente de la primera razón, es a la suma de los elementos de la primera razón, como C, que es el antecedente de la segunda razón, es a la suma de los elementos de la segunda razón. Seguimos. Otra propiedad que se cumple. Que A, el antecedente de la primera razón, es a la diferencia de los elementos de la primera razón, como C, que es el antecedente de la segunda razón, es a la diferencia de los elementos de la segunda razón. Por eso observamos A es a A menos B, como C es a C menos D. También se cumple la siguiente propiedad. A más B es a, o sea, estamos sumando los elementos de la primera razón, que es al antecedente de la primera razón. De igual manera, sumamos los elementos de la segunda razón, que es al antecedente de la segunda razón. Estamos observando ahí, A más B es a A, como C más D es a C. Tenemos otra propiedad que me dice que puedo restar los antecedentes, el antecedente con el consecuente de la primera razón, que es al consecuente. De igual manera, puedo restar el antecedente con el consecuente de la segunda razón, que es al consecuente, ¿no? Tenemos ahí A menos B es a B, como C menos D es a D. Otra propiedad que se cumple en esa proporción. Puedo sumar el antecedente con el consecuente de la primera razón. De igual manera lo puedo restar. Y lo mismo hago con la segunda razón. Sumo y resto. Entonces digo A más B es a A menos B, como C más D es a C menos D. Y la última propiedad que se cumple en esa proporción sería A menos B es a A más B, como C menos D es a C más D. Están observando ahí, jóvenes, que podemos aplicar estas 8 propiedades en una proporción. Continuamos. Tercera, sea la serie. Si nos dan la serie, A es a B, como C es a D, como E es a F, igualado a una constante K. Entonces se cumple que esta serie es igual a la suma de los antecedentes como la suma de los consecuentes. Y la igualamos a la misma constante K. También se cumple que esta serie es igual al producto de los antecedentes como es al producto de los consecuentes. Y esto sería igual a la constante K elevado al cubo. Muy bien, jóvenes, ahí tenemos ya la parte teórica de nuestro tema. Vamos a pasar ahora a la resolución de los ejercicios y problemas.